Ok, vamos a checar World Records. Is that a fact? World Record. Entonces empezamos con la lista de phrasal verbs de esta semana. Y tenemos la parte 1, reading. Lo bueno de estos libros es que te va llevando la mano. Tenemos read the questions in the article. Can you guess the correct answers? Then read the article and where your guess is correct. Tenemos World Records. Leemos las preguntas junto con los muchachos. What was more popular? What was more popular? A family video uploaded online showing a baby biting his older brother's finger, or a popular video war game. What is more popular? What do you think? What was more popular? What is the longest? The longest snake in the world, the shortest street, the world record for long jump. Entonces pueden irlo adivinando. ¿Cuál creen que es lo más largo? And we have which is more dangerous, the most dangerous road in the world, el camino más peligroso, or the most dangerous animal, el animal más peligroso. Aquí yo tengo mi libro, no es mío. Ahora sí, este sí es mío. The most dangerous road in the world, or the most dangerous animal. Which is more dangerous? And finally, which is older? The oldest skyscraper city, the oldest living thing. Skyscraper es rascacielos. Entonces, ahorita lo que yo estoy haciendo es poner el vocabulario en visuales para que los veamos poniendo en la tele. Y tenemos skyscraper. Skyscraper es rascacielos. Which is older? The oldest skyscraper city or the oldest living tree? The oldest living tree, el árbol más viejo viviente. Voy a apuntar el vocabulario, pero mi idea es que ya lo vayamos teniendo en visuales. Ok, tenemos el vocabulario. Voy a poner con asteriscos los que tengamos visuales. Esto ya va a ser nuevo y lo vamos a buscar por clase. Entonces vamos a la sección de fotografías. En el buscador ponemos, por ejemplo, World Records y nos tiene que aparecer el vocabulario de World Records. Tenemos launch. Launch, ¿recuerdas que la usan como launch? En este caso es lanzamiento. Un lanzamiento de un video, un lanzamiento de una campaña, un lanzamiento de un trailer, un lanzamiento de un videojuego. Tenemos launch. Inhabitant. Inhabitant, me faltó citizens. Inhabitant, voy a poner aquí. Inhabitant is people living in a place. For example, we are in Mexico. Inhabitants, porque vivimos en México, habitamos. Tenemos citizens, no está aquí, ¿no? Citizens, people that live in a city. We are Mexican city citizens. Citizens, personas que viven en una ciudad, ciudadanos, citizens. Tenemos haunted house. Haunted, la verdad es que la usan como haunted house, casa embrujada. Estos de paréntesis lo vamos a poner en visuales, en la televisión. Haunted house, casa embrujada. Road, camino. Road, we have annually. Annually, that happens every year. Que ocurre cada año. Tenemos annually, anualmente. Rainy season, la temporada de lluvias. Rainy season. So in Mexico, the rainy season is in March, in November, in summer, no? In June, July, rainy season. Muddy and wet, muddy, lodoso, and wet, mojado o húmedo, muddy and wet. Deadly disease, enfermedad mortal. Skyscraper, le digo, that describes a sky, rascacielos, skyscraper. Stories, en este caso stories es de niveles. We are in the second story. Story, piso. Piso de una casa. 3-story house, una casa de 3 pisos. 5 stories, 5 pisos. Century is 100 years. 100 years, a century, un siglo. And pine tree es un pino, como el árbol de Navidad. Tenemos el vocabulario, hay que checarlo 2 veces, ya que no tenemos, lo repito. Okay, just repeat launch. Launch is when we start a promotion. So we have a launch of a video, launch of a video game, launch. Siempre hay algo que lo dice, launch es lanzamiento. Annually, that happens every year, annually, anualmente. Deadly disease, enfermedad mortal. Rainy season, when it's raining. Haunted house, casa embrujada. Así lo hacemos con cada uno. Stories, 1 story, 2 stories, 3 stories, 3 niveles. Century is 100 years. Century is año.
Skyscraper is a very tall building. Skyscraper, rascacielos. Inhabitants, people living in a city. Okay. Rainy season is when it rains very much. Por ejemplo, así, y checamos el vocabulario. Después les pedimos que lo busquen y lo subrayen en la lectura. Sin leer, busquen y subrayen el vocabulario. La verdad, las lecturas están medio X, pero bueno, lo checamos. Y tenemos what was more popular. Lo leemos. Lo lee un muchacho en clase. Podemos poner a un alumno que lea las opciones y a otro alumno que lea la información. En este caso es el video de Charlie Bit My Finger. Este fue uno de los primeros videos virales en España, en el internet. Le digo a los muchachos, fue de los primeros videos virales. Así que yo lo pongo en la televisión. Y digo, en serio, esto era los videos virales antes. Y bueno, en este caso, the most popular was the popular video game. Sold 6.5 million copies in 24 hours. Entonces aquí, the most popular is a video war game. Les digo a muchos, I don't know much about video war games. No sé mucho de videojuegos de guerra. Así que les pregunto que cuáles son los videojuegos de guerra más populares. What is the longest? Okay, Lupita, a ver, what is the longest snake in the world? The shortest tree is the world record for long jump. Podemos poner a un alumno a leer esta parte, a otro alumno a leer esta parte. Entonces aquí the longest is the long jump. This is 8.95 meters. Entonces este es el más largo. Aquí podemos poner, por ejemplo, un video rápido. Yo pongo la casa esta, la busco así como Address 1, Venice Street, es de Shortest Street, es un video todo tonto, nada más es una casa. Pero también podemos poner un video de Longest Snake, esto hay que buscarlo, para ponerles un poquito y que vean más. Which is more dangerous? Next, the most dangerous road in the world, the most dangerous animal. Es una lectura un poquito corta, podemos poner a alguien desde the most dangerous road hasta annually y otra persona desde the road is the most hasta people in a year. Entonces aquí the most dangerous is the most dangerous animal. The most dangerous is the mosquito. Is the mosquito and it kills more than 2 million people a year. And finally, which is the oldest? The oldest skyscraper city, the oldest living tree. Esta lectura está medio confusa, pero the oldest is the oldest living tree. Tenemos a pine tree in California that is 4,800 years old. Entonces, the oldest living tree is the oldest. Leemos la historia, está medio extraña. Yo aquí pongo un video del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Voy a poner abajo los links para que tengamos los videos. Entonces, para que sea un poquito más de solamente la lectura. Ok, lo de siempre en las lecturas. Read the article again. Circle the correct words. Algunas de estas ya las dimos aquí. Por ejemplo, inhabitants, citizens. ¿Qué más? Creo que viene century. Y tenemos circle the sentences to make true according to the article. The most popular video war game sold 6.5 million copies in one day or in 1 month. Que elijan la opción correcta. La número 1 es day. The longest snake is shorter than the world's longest long jump. Long jump, salto a distancia. Number 3, the people at one Ebenezer place have no next door neighbors. No hay vecinos al lado. Number 4, the worst time for accidents on the road is during the wet season. Wet season or rainy season. La estación húmeda. And we have Hong Kong has the most skyscrapers. Tiene más rascacielos. Dubai tiene el más alto, Xi'an tiene el más antiguo, pero Hong Kong has the most skyscrapers. The oldest living tree is not in one of the oldest forests. No está en el bosque más viejo. Tenemos en la parte C, find the bold words in the article. Then choose A or B to complete the sentence. After a launch, a company starts to sell a product or design a product. Launch es un lanzamiento, entonces podemos decir sell. An inhabitant is a thing or a person that lives in a place. In a street, if a street consists of one house, it means it has one house. When something happens annually, it happens every year. A city that has 7,000 citizens has 7,000
people. And a towering building is very tall. Entonces son las opciones, la lectura está medio, pero bueno. Tenemos speaking and writing, interesting facts. And we have a group word, discuss these questions about your country. Find out as many facts as you can. What is the highest mountain or the longest river? Bueno, para esto hay que investigarlo un poquito. Diría que the highest mountain es Pico de Orizaba en Veracruz. The longest river is Bravo River. Next, the longest bridge, the tallest building. No tenemos como que un nombre para los puentes en México. Por ejemplo, es lo que digo en clase. In the USA people have the Brooklyn Bridge, the Golden Gate, pero en México como que no tiene nombres. Bueno, yo diría que uno de los más largos es cuando vas para Acapulco, en la carretera. Ese sí está grande, no sé cómo sale el nombre. The tallest building, bueno, de acuerdo hasta ahora, el edificio más alto en México es la Torre Vancomer. No sé si ya sabía nada más. The best known natural feature. Okay, guys, the best known natural feature, la atracción natural más conocida. ¿Cuál es la atracción natural más conocida en México? Oh, in Mexico we have a lot. We have beaches. We have a lot of beaches. We have volcanoes like Popocatépetl. We have Bravo River también puede ser una. Sumidero Canyon, la Candona Jungle. Entonces sí hay muchos lugares naturales famosos en México. What is the best time of the year to visit Mexico? The best time of the year to visit Mexico is all year, todo el año se puede. And which city? The city with the most historic sites. The city with most historic sites. ¿Cuál es la ciudad con más sitios históricos? Probably Mexico City in the Zócalo. Probably we have a lot. We have Guanajuato with the Alhóndiga de Granaditas. We have probably Teotihuacan, in this case for pre-Hispanic history. We have Tajín, Monte Albán, etc. We have many historic places in Veracruz, La Antigua. So we have beautiful historic places in Mexico. Okay. Entonces, en la siguiente parte dice que hay que hacer una descripción de alguna atracción turística de México, pero realmente no lo hacen. Entonces lo que hago es lo siguiente. Ok, como la clase se llama World Records, tengo 3 fotos aquí nada más. The fattest baby, the longest nails, and the tallest woman. Debería de poner más, vamos a buscar más como the biggest tamal o the biggest torta, etcétera, que son los récords de México. Y por ejemplo digo a los muchachos, puedes poner a trabajar en parejas. Si hay muchos alumnos, puedes trabajar en tríos muy bien. Okay, you have to write the information for the world record. We have the fattest baby in the world. Tienen que write his name, what's his name, where is he from, what is the world record, what is the process, what problems. Por ejemplo, puedo poner, okay, his name is no sé, Bruce Lee Jr. He is 2 years old, he is from Japan, and he's the fattest baby. Ok, que lo vayan escribiendo, los vas apoyando. He is 80 kilograms, and he eats 2 chickens every day, 5 Maruchans, 2 Coca-Colas, etc. The problem is that he can go to the school because he's very heavy, and his father has problems in the column because the baby is very heavy. Ok, que usen su imaginación. Por ejemplo, this is the longest nails record, and their names they are from India. Her name is no sé, Melina, his name is Don Pancho, etc. They have the record for the longest nails, and the problem is they can go to the bathroom in white. They have problems to eat. They can eat normally, but they have the world record. Así que usen su imaginación. No sé, poner un nombre. She's from China. She's the tallest woman in the world. She's like 3 meters tall. And the problem is that she can't find clothes that are correct for her. She doesn't. Her boyfriend is very small. Podemos decir she's a lesbian and this is her girlfriend.
etcétera. Entonces que usen su imaginación y eso sería para World Records. La verdad las lecturas no son muy buenas, pero están como para lo que es. Ajá. Podemos poner un video, es más, me ocurre que busquemos un video de World Records, de Stupid Records o algo así, y ponerlo con los subtítulos para que lo vayan checando. Ahorita busco uno para ver si lo podemos hacer mientras. Bye.